Mira, déjame ir con el tema de Aristegui. Déjame ir con el tema de Aristegui Noticias. Estuvo, obviamente, Anabel Hernández para hablar sobre esta detención. Y no, se aventó un pinche churro, güey. No, ahorita lo vas a escuchar. Está palpitorreo. No, neta que fantasías animadas de ayer y hoy. Anabel Hernández dice que la detención del Mayo Zambada, según sus fuentes, es para empinar casi a Andrés Manuel López Obrador, a Claudia Sheinbaum y a todo su gobierno. Voy a reducir aquí la imagen, si me permiten, porque no quiero tener problemas por derechos de autor, pero ahí les va. Chequen esta chupada de proporciones bíblicas. Que vamos a sostener con Anabel Hernández, nuestra colega periodista, y bueno, pues no digo más que la bomba que ha sucedido ayer, esta detención de el Mayo Zambada. Y bueno, Anabel, no me detengo más, te saludo, te doy la bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? Querida Carmen, buenos días al auditorio. ¿Qué noticia? ¿Qué estás viendo? Pues un terremoto. ¿Qué cosa? ¿Qué significa esto? ¿Qué nos dices? Pues mira, tuve la oportunidad, Carmen, esta madrugada, es decir, entre jueves y viernes, he podido hablar con uno de las personas que participó activamente en esta operación que concluyó con la captura del Mayo Zambada. ¡No puede ser! Y me revela información realmente útil para poder entender qué fue lo que pasó y cuáles son las dimensiones y las muy probables consecuencias que tendrá esta detención. Bueno, antes que nada me comentaban que fue una operación de al menos un año, encabezada por el FBI, coordinada por 3 cortes federales, una en California, otra en Columbia, en Washington, D.C., y otra en Chicago, Illinois. Todo indica que el Mayo Zambada sería, si bien está en este momento detenido en Texas y tiene que ser presentado ante un juez de este estado, es muy probable que sea llevado justamente a la Corte de Chicago, donde se supone que está el caso principal y que sería ahí donde, dijéramos, estaría radicado el expediente judicial. Aunque me informan que por su parte la DEA, que no tuvo un papel protagónico en esta ocasión, en esta detención, pues está peleando que el caso sea llevado a la Corte de Distrito Este de Nueva York, donde también hay un largo expediente abierto, sobre todo en contra de los chapitos. Número 1. Número 2, que efectivamente se trató de una detención, porque recordarás que en los primeros minutos, en las primeras horas, se hablaba de una supuesta entrega del Mayo Zambada a las autoridades norteamericanas. No, lo que me afirma esta persona, que repito, participó dentro de la operación que concluyó en esta detención, es que sí fue una sorpresa. O sea, el Mayo Zambada, cuando subió en ese avión, no imaginaba que el propósito era que lo mandaran a Estados Unidos y ser arrestado. Aparentemente, de acuerdo a lo que me informa esta persona, en la operación, quien sí conocía cuál era el propósito principal era Joaquín Guzmán López, alias El Güero o Moreno, hermano de Ovidio Guzmán López, hermanastro de Iván y Jesús Alfredo. Aparentemente, él sí habría estado de acuerdo, habría participado para poder llevar a cabo esta detención de el Mayo Zambada. Los dos fueron detenidos ahí en Texas, y me afirman que independientemente del rol que haya jugado Joaquín Jr., dijéramos, el hijo del Chapo Guzmán, él fue detenido, será seguramente canalizado ya sea a una corte de Chicago o a una corte de California, donde tiene... Dame un segundito, Anabel. Dame un segundito porque ya te vas a ir al tema de la corte y es muy importante, pero déjame detener acá en esto que nos estás contando, que es muy importante, porque desde luego las preguntas están abiertas todas. Déjame detener un poquito más y ahora nos cuentas hacia dónde se dirige el asunto de la corte. Entonces, quiere decir que con la información que tú tienes de forma directa con esta persona que participó de la detención de estos dos personajes, entonces sí fue engañado el Mayo Zambada para subirse a ese avión, y para que este engaño ocurriera tuvo que contarse con la colaboración del hijo del Chapo. Esta versión que ha corrido, que The Wall Street Journal ha publicado, sintoniza con lo que tú tienes. Esto es lo que me afirma esta persona que participó directamente
en la operación. ¿Y cómo es que se le convenció subirse a ese avión? Bueno, tendríamos que hablar de que el Mayo Zambada, tú sabes, he hecho desde hace más de 20 años, investigo al cártel de Sinaloa, pude hacer justamente la biografía profunda, la biografía más completa del Mayo Zambada en el libro El Traidor en 2019, que en el momento platicamos. Tuve acceso directo a su abogado y tuve acceso directo al diario de Vicente Zambada, y ahí lo que se entiende del personaje Mayo Zambada y lo que se entiende de lo que ha pasado en los últimos meses es que el Mayo Zambada es un hombre que, aunque ha tenido fricciones con los chapitos después de la detención del Chapo Guzmán y de su condena a la cadena perpetua en Estados Unidos, es un hombre que, como quiera que sea, ha tratado de evitar a toda costa estallar la guerra contra los chapitos. Aunque los chapitos lo han provocado, aunque ha habido disputas entre gente del Mayo y gente de los chapitos, como que el Mayo, que siempre trata de ser conciliador, el Mayo que trata de evitar la guerra, el Mayo que se hace el político, el Mayo que tiene relaciones políticas al más alto nivel, aparentemente pues ha tratado de evitar esa guerra, y como parte de evitar esa guerra, tal vez es que llegó a esta reunión con Joaquín, ¿no? En esta actitud un poco negociadora que lo distingue, y es probablemente que justamente esa actitud como de amor y paz, ¿no? Del Mayo Zambada es lo que lo lleva a abordar ese avión. Me parece que todavía evidentemente hay cosas que resolver. Estamos hablando de un narcotraficante que lleva más de 60 años en el mundo criminal. Es un hombre que justamente en los pocos días, mañana, si no me equivoco, va a cumplir apenas 75 años. Él es del 27 de julio. Él en este momento todavía tiene 74 años de edad, mañana estaría cumpliendo 75 años de edad, y bueno, es en este contexto que se da esta detención. Habría que señalar que de acuerdo a este informante, persona que participó en la operación, se espera que el Mayo Zambada, ante esas circunstancias que tiene ante Estados Unidos, que son bastante difíciles porque se le acusa no solo de décadas de tráfico de drogas, sino particularmente del fentanilo, y acuérdate que el gobierno de Estados Unidos está realmente en una feroz lucha contra esto, y bueno, me dice esta persona que el Mayo Zambada tiene dos opciones: o se va con la opción A, que es la opción estilo Chapo, ¿no? Donde se queda refundido en la cárcel de por vida, ¿no? En condiciones realmente bastante cruentas, o se va en la opción B, que es justamente la de su hijo Vicente Zambada Niebla, Vicentillo, quien cuando es extraditado a Estados Unidos decide colaborar y se convierte en un testigo clave para atacar al cártel de Sinaloa, y imagínate esto, pocos años de Anabel, imagínate este segundo escenario que estás diciendo. Imagínate que el Mayo Zambada diga: colaboró. Bueno, está la versión, tú dices que tienes información de que pudo estar en comunicación con las autoridades de Estados Unidos por un año. The New York Times habla de 3 años, o sea que ahí está un asunto importante de que pudo ya estar en coordinación o en colaboración para una eventual entrega el Mayo Zambada con las autoridades de Estados Unidos. Si esto es así, efectivamente, pues entonces tú estás haciendo eso para entregarte y para colaborar. ¿Qué podría venir en términos de una colaboración del Mayo Zambada con la justicia estadounidense? Bueno, no, lo que yo estoy comentando es que esta operación para capturar al Mayo habría durado un año. Discúlpame. Perfecto, la aclaración es... Después de este informante, el Mayo sí fue capturado, no se entregó de acuerdo a esta información que le está dando esta persona, no se entregó, sí fue capturado. Acuérdate que estamos comentando. Discúlpame, dice un lapsus totalmente lapsus de mi parte. Discúlpame que lo entendí mal. Entonces, yo estaba entendiendo que en un año había estado en negociaciones con las autoridades. No. The New York Times habla de que 5 fuentes les confirmaron que estuvo en negociaciones para una eventual entrega por 3 años. Eso lo dice The New York Times. Tú dices: yo sé que esta operación duró por lo menos un año para capturarlo. Y en este caso, la captura habría sido con la colaboración del hijo del Chapo, porque ¿cómo llegaría ese avión a los Estados Unidos? De eso estábamos hablando justamente, que a través de engaños lo habría subido al avión. El Mayo, con esta personalidad de conciliador, pues probablemente mordió el anzuelo y terminó en Estados Unidos. Lo que me estaban informando justamente es que ahora ya hay en Estados Unidos, ante este escenario de o estar cadena perpetua o al menos tener condiciones de prisión donde él pueda
curarse o atenderse la diabetes que padece, el problema de la rodilla que padece, poder tener algún contacto con su familia, tener algunos privilegios. Imagino que en ese contexto es que podría colaborar. A mí este informante que participó en la detención me dice, muy probablemente lo que el Mayo querrá es colaborar. Y lo que el gobierno de Estados Unidos quiere no es solo desmantelar la estructura criminal del cártel de Sinaloa, los laboratorios de fentanilo, quiénes son sus cómplices en Estados Unidos y en México, cuáles son los mecanismos de lavado de dinero, sino de acuerdo a esta persona me informa que uno de los objetivos principales del gobierno de Estados Unidos con esta captura es poder atacar de raíz al sistema de corrupción que ha protegido al Chapo Guzmán, al Mayo Zambada y al cártel de Sinaloa, los Chapitos, en los últimos años. Y es ahí donde está realmente la puerta de oportunidad para el Mayo Zambada, porque si alguien conoce las entrañas de ese sistema criminal, donde hay políticos, presidentes, expresidentes, senadores, gobernadores, empresarios, etcétera, etcétera, es justamente este hombre que lleva más de 60 años en este mundo criminal, Carmen. Ni más ni menos, pues Anabel Hernández, habremos de seguir hablando porque esto desde luego es como bien dijiste, una sacudida, un golpe muy fuerte y bueno, desde luego es importante decir que en las comunicaciones de Estados Unidos se enfatiza el tema del fentanilo como un elemento que en Estados Unidos en este instante pues es una crisis tremenda y aunque el Mayo Zambada y el cártel de Sinaloa han estado involucrados en 20,000 cosas a lo largo de décadas, en este punto Estados Unidos es la cabeza o una de las cabezas para la producción y la importación de fentanilo a Estados Unidos, Anabel. Carmen, es importante recordar al auditorio que de acuerdo al propio diario de Vicente Zambada, a las propias declaraciones que me hizo el abogado Fernando Gagiola, el cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada, había establecido contactos con la DEA no desde hace 3 años, había establecido contactos con la DEA desde principios del año 2000. Recordarás que incluso hubo un acuerdo para que el cártel de Sinaloa les pusiera a todos sus enemigos, miembros de otros carteles, rivales, traidores, etcétera, etcétera, y lo cual habría hecho que pues, la agencia antidrogas hubiera podido hacer detenciones realmente espectaculares a cambio de que el cártel de Sinaloa iba despejándose de enemigos y iba convirtiéndose en este cártel hegemónico. O sea, estas conversaciones con la DEA no son nuevas. Yo las revelé hace muchos años, pero repito, aparentemente esto no es lo que llevó a su captura del día de ayer. Lo que me señalan es que lo que pasará en los próximos días, meses en Sinaloa, pues es realmente de pronóstico reservado. Habrá, me dicen, una muy posible disputa entre los Chapitos y Mayito Flaco, que es Ismael Zambada Siqueiros, que es el hijo que se queda, dijéramos, como el heredero en este momento de crisis, donde ya había roces entre Mayito Flaco y los Chapitos, Iván y Archibaldo, y Iván y Jesús Alfredo, y bueno, sería ahí lo que podría ocurrir en los próximos días. Por lo pronto, Carmen, y sí creo que es muy importante decirlo al auditorio, porque creo que ya es al menos un foco rojo importante, no menor, la ejecución de Héctor Nemesio Cuen Ortega, uno de los principales aliados de Rubén Rocha Moya y de Morena para ganar la gubernatura en 2021. En esa alianza electoral estuvo Morena, PT y Partido Sinaloense, el mismo partido del que era dirigente Héctor Melesio Cuen, el mismo partido que lleva a la chapodiputada, aquella Lucero Sánchez López, a ser diputada en 2013, y este hombre fue ayer ejecutado a balazos en Culiacán, Carmen. Melesio Cuen, el exrector. Aún no se sabe cuál es el móvil de la ejecución, pero llama mucho la atención que sea justamente en este contexto. Sin duda, lo hablábamos más temprano con nuestro colega Ismael Bojorquez, el director de Río 12, justamente con este punto. Y bueno, pues sí, el asesinato de Melesio Cuen, el exrector de la Universidad de Sinaloa, dice, pues, difícil no ponerlo en este contexto, lo que ocurrió. Sobre todo porque hay declaraciones, yo al menos pude hablar con testigos directos de los hechos que testificaron, que estuvieron presentes en reuniones donde participó
Héctor Melesio Cue, Rubén Rochamoya, con integrantes del cártel de Sinaloa, incluyendo el Mayo Zambada y los Chapitos. Llama la atención que justamente ahora, dijéramos, de este grupo político, pues se ha ejecutado, repito, en este contexto. Es una responsabilidad, sin duda alguna, del gobierno federal esclarecer cuanto antes este homicidio, antes de que empiece a cundir el pánico entre testigos incómodos de todas estas relaciones entre Morena, entre el gobierno de López Obrador y entre el cártel de Sinaloa. No me puedo despedir, Anabel Hernández, sin preguntarte si tienes algún comentario y si lo has registrado sobre el tema de las fotos. Comentamos con Ismael Bojorquez la foto que subieron en la madrugada. Río 12 es el primer medio que publica una fotografía del Mayo Zambada, ya detenido en Estados Unidos. Nos ha dicho Ismael, esa foto nos la dieron de Estados Unidos. Dijo, esta foto viene de Estados Unidos y nos la dieron de la captura o de la detención, de ayer. Entonces está, a ver si la ponemos en la pantalla, está la fotografía sí, que mostró Río 12 y está la fotografía que mostró Rosa Isela Rodríguez esta mañana en la conferencia matutina, y bueno, pues se ve distinta la cosa, se ve el pelo diferente, se ve la vestimenta distinta. Y bueno, pues la fotografía que tiene disponible el gobierno mexicano es esta que está en la pantalla de Aristegui Noticias a la derecha, y la fotografía que publicó Río 12 es la que muestra a el Mayo Zambada a la izquierda, y pues se ven distintos, ¿no? A ver si los podemos poner los juntos. Incluso uno es mucho más delgado que el otro, ¿no? El pelo es uno canoso y otro no. Un bigote distinto, ¿no? El otro bigote es más largo, si tú lo ves cae en el labio, y el otro bigote de la fotografía del gobierno de México está muy sobre el labio, ¿no? Si lo puedes distinguir, sí, es peculiar, es extraño. Yo creo que hoy la posición del gobierno de México pues fue bastante errática. Lo que sí dejaron claro es: nosotros no participamos en nada, como lavándose las manos, ¿no? Me parece realmente, estamos ante una operación realmente que todavía deja algunas preguntas, algunas cosas sin respuesta. Habrá que ver realmente. Oye, perdón que te interrumpa, más que lavándose las manos, pues estábamos observando cómo pues no había si hubo alguna información previa del gobierno estadounidense respecto a esta circunstancia, pues no la compartió con el gobierno mexicano, porque el gobierno mexicano se enteró con la llamada que le hizo ya capturado. La información que yo obtuve directamente de esta persona que participa en la operación es que efectivamente el gobierno de México no supo nada, y no supo nada porque el gobierno americano el año pasado, de acuerdo a esta persona, a este informante, habían tratado de hacer una operación para detener a Jesús Alfredo ahí Guzmán Salazar, uno de los integrantes de los Chapitos, ahí en Culiacán. Pidieron ayuda al gobierno de México. El gobierno de México, sí, queremos ayudar, pero al final me dijo categóricamente, y esto lo publicó en mi columna hoy de la Deutsche Welle, afirma categóricamente que tienen información, dice, pero desgraciadamente supimos directamente a santo y seña exactamente que filtraron información al cártel de lo que se estaba haciendo para tratar de lograr la detención. Es decir, el gobierno de Estados Unidos en ese momento se dio cuenta, pudo descubrir que la información que ellos habían compartido, muy sensible al gobierno de México, para poder detener a Alfredo, terminó en las manos de Alfredo. Cuando yo le pregunto a este informante si ellos tienen información sobre los nexos entre el gobierno de López Obrador y el cártel de Sinaloa, él me corrobora que efectivamente al menos él sí ha hablado con informantes que hablan sobre esto. Me corrobora que también hay informantes que hablan de estas presuntas conexiones, de estas relaciones entre los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador con los Chapitos, que estas relaciones serían más bien sociales y algunas de negocios. Es decir, estaríamos hablando realmente de una situación sensible que compromete al gobierno de México, y es probable que sea justamente por eso por lo que no compartieron ningún tipo de información para poder llevar a cabo exitosamente este operativo. Seguiremos hablando, Anabel Hernández, si me lo... Bueno, pues ahí están
La novela que se aventó Anabel Hernández en entrevista con Carmen Aristegui. Y recapitulando, porque no voy a aventarme todo el choro que se aventó Anabel Hernández. Pero fíjate cómo empieza, mi estimado Ojera, audiencia Anabel Hernández. Habla de que hay una disputa entre gente del Mayo Zambada contra los Chapitos y que se están peleando y que se están peleando el terreno, de que el Mayo Zambada, pero hay contradicciones entre el mismo argumento que dice Anabel Hernández, si se dieron cuenta, si se percataron de eso, de que dice una cosa, lo empieza a maquinar y hay una contradicción, porque dice, es que el Mayo Zambada lo engañaron, en este caso Joaquín Guzmán López, para que se suba al avión, porque Joaquín Guzmán López estaba desde hace un año participando con la DEA, con el FBI, con autoridades estadounidenses para llegar a un trato. Pero también ella se vuelve a cuatrapear con toda esta novela que nos acaba de explicar ella, de que el Mayo Zambada también tenía vínculos o relación con la DEA. Fíjense nada más lo que está diciendo, o sea, hay una contradicción en toda esta narrativa que explica Anabel Hernández, hay una contradicción. Ibas a decir algo, adelante. Que tenía relación con la DEA o negociaciones desde el 2000. Así es, así es. O sea, hay varias contradicciones en lo que dice, pero si te van dando cuenta, o sea, va sacando la telenovela, va envolviendo, va juntando ciertos cabos, hilos, el asesinato de este líder de Sinaloa, que de la universidad y que es del partido sinaloense, y ahí empieza a embarrar a Morena, empieza a hablar de que hay un narcoestado, y empieza a hablar de que no, es que iba a haber un operativo, y pues le hablamos al gobierno de México para colaborar, mejor dicho, y pues, ¿qué creen? Que filtró el gobierno de México y le llegó a las manos de los Chapitos, y pues ahí están involucrados, o sea, embarra hasta los hijos del presidente, o sea, embarró a Morena, embarró al gobernador actual, embarra a los hijos del presidente y embarra a Andrés Manuel López Obrador. Por eso dije, Anabel Hernández se aventó un pinche churro antes de entrar con Aristegui Noticias y digo, macabro, y ahora sí, vénganos, Torreino. Vieron toda la construcción que se aventó, pero hay contradicciones en sus propios dichos. Porque dice, pero, a ver, supuestamente el Mayo Zambada tiene broncas con los Chapitos. ¿Por qué entonces se vio con Joaquín Guzmán López para subirse a un avión? ¿Cómo lo convencieron? O sea, ahí hay una contradicción. ¿Sí me explico? Adelante. Al Paso, le dijo, vente, ya vamos a hacer las paces, y el otro muy conciliador y todo, dijo, sí, ya vamos a hacer las paces, y me subo a un avión con mis rivales, ¿no? O sea, de plano, y aparte dice Anabel, mi informante me dice que un informante le dijo de los informantes, o sea, pues así cualquiera puede construirse una telenovela o una serie de Netflix, ¿no? No, y además de que dice, y mi informante además fue quien participó en el operativo. O sea, el tal informante anda metido en todo, cabrón. O sea, no, pero anda metido, le dijo del operativo para agarrar a un narcotraficante. Le dijo de este operativo. Le dijo, o sea, le ha dicho de todos los operativos. O sea, ese mismo informante, esta misma persona, sabe todo, cabrón. Perdón, Gerard. Sabe todo, pero no tiene ninguna prueba. Todo lo que ha dicho, todo lo que ha hecho, no hay una prueba. Esto es lo que me dicen mis fuentes, mi informante, pero además está en la acción.
O sea, era el piloto, el tal Larry, quien le está informando. Ándale, yo creo que era Larry. Sí, Ahora hay que ponerle así, Jera. El sí, informante de Anabel Hernández es Larry. Larry. Sí, sí. Larry No, N. es que en serio, o sea, la gente escuchó, tú escuchaste, Jera, cómo va envolviendo una cosa con otra, con otra, con otra, con otra, con otra, con otra. Güey, dices, no mames, ¿es neta? O sea, ¿por qué tiene que envolver todo esto para llegar a atacar al gobierno? Porque ahí dice, no, y es que están llegando a un acuerdo, porque ya después de toda esta envoltura que hizo, de toda esta telaraña que hace Anabel Hernández, dice, no, pero el Mayo Zambada, como tiene pues relaciones con la DEA, pues está colaborando con ellos, porque además me dice mi informante que no nada más en esta detención, pues se va a sacar toda la información para que se desenmarañe toda la corrupción que hay en el gobierno de funcionarios, gobernadores, senadores y del gobierno federal, hablando de Andrés Manuel López Obrador. Y de ahí se agarra Morena, de ahí se agarra los hijos, o sea, ahí están barrando hasta los hijos del presidente, cabrón. Sí, pues son. Y luego dice, y eso quiere decir que hay un narcoestado con Andrés Manuel López. Dices, ¿qué pedo? Es la construcción de la narrativa que trae en la línea. Se pasó de rosca, cabrón. Sí. No, Digo, es. es que, ¿sabes qué es lo que me caga de, y lo digo en buena onda, me caga de Carmen Aristegui? Es de que, oye, Anabel, ¿y las pruebas? ¿Qué fue lo que hizo Astillero? ¿Astillero? Dijo, ¿dónde están las pruebas? No, jamás, no te las voy a dar a ti. Bueno, ¿a quién se las vas a dar? ¿Cuándo? Mi informante, es que se escudan con eso. Mi informante me dijo esto. O sea, es como, a ver, vamos a poner un ejemplo para que la gente también participe. Vamos a suponer, mi estimado Jera, que estamos en una entrevista y tú me dices, no, es que yo tengo un informante que fíjate, Rafa, que pues la neta, Felipe Calderón lo agarraron en España porque andaba súper pedo, güey, se caía de pinche borracho, güey, y le valía madre, güey, y se aventó un tiro con otro borracho, güey, se armaron los putazos, güey, y pues al último se lo llevaron a otra cantina, cabrón, donde se volvió a agarrar a putazos, güey, y pues estuvo cabrón. Eso es lo que me dice mi fuente, güey. Digo, nada más como ejemplo, ¿no? O sea, es que se escucha cagado, pero es eso. Oye, oye, Jera, ¿no tienes un video, un audio que nos puedas demostrar cómo el comandante Borolas, Felipe Calderón, pues no me invitó a echar pisto, güey? Se la voy a hacer de a pedo, no chingues. Sí. ¿Me explico? Mira, ahorita me dio risa lo que dice el general Villa. Dice, estábamos diciendo que Larry va a ser el informante, ¿no? Y dice aquí el general Villa, Larry Ata de Anabel. Para ella es Larry Ata. La riata. Larry Ata. Larry Ata. Es Larry Ata. Y ata cabos. Ese es el nombre, el nickname o el seudónimo del informante. Pues es que no manches, cabrón. O sea, dices, ¿qué onda? Y fíjate, hablando, ya escuchamos lo que dijo Anabel Hernández. Déjenme pasarles lo que dice hoy el presidente, porque hoy le preguntaron eso. ¿Qué repercusión tiene el que el gobierno de Estados Unidos agarrara o que se entregara o que secuestrara, todavía no se confirma todo eso, el Mayo Zambada? Y pues precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador pues le responde esto, y es que aquí es donde se terminan esas narrativas